Tejido nervioso. Se desarrolla a partir del ectodermo embrionario, la capa que recubre al embrión y que dará también a la epidermis. Es un tejido formado principalmente por dos tipos celulares, neuronas y glía, y cuya misión es recibir información del medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta. Es también el responsable de controlar numerosas funciones vitales como la respiración, digestión, bombeo sanguíneo del corazón, regular el flujo sanguíneo, control del sistema endocrino, etc. Propiedades. Estas funciones dependen en su mayor parte de las propiedades eléctricas de sus células. Los estímulos externos e internos del organismo son convertidos al lenguaje de las neuronas, corrientes eléctricas que viajan por sus membranas plasmáticas. Del mismo modo, el tejido nervioso se comunica con el cuerpo, sobre todo con las células musculares, mediante señales eléctricas y unas moléculas denominadas neurotransmisores. La otra característica que permite el procesamiento, categorización y asociación de la información es el elevado grado de interconectividad que existe entre sus células, es decir, existe una gran y compleja red de conexiones entre las neuronas mediante las cuales reciben y envían información. Estos circuitos neuronales son los encargados de procesar y guardar información extremadamente compleja. Otra propiedad del tejido nervioso es la plasticidad celular de las células nerviosas y de las conexiones que establecen entre sí. La mayor parte de esta plasticidad se debe a la reorganización de los árboles dendríticos y axónicos de las neuronas, así como de la modificación en número y propiedades de la sinapsis. Matriz extracelular. El sistema nervioso también posee una pequeña porción de matriz extracelular, donde abundan las glicoproteínas. La función de la matriz extracelular nerviosa es variada e interviene en la migración celular, extensión de axones y formación y función de los puntos de comunicación entre neuronas, la sinapsis. Las células del sistema nervioso se agrupan para formar dos estructuras: el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por ganglios, nervios y neuronas diseminadas por el organismo. El sistema nervioso central. Zonas ricas en cuerpos celulares de neuronas y glía y sus prolongaciones próximas que se denominan generalmente sustancia gris, porque tienen un color gris en el tejido fresco. En el encéfalo, la sustancia gris es normalmente superficial, mientras que en la médula espinal es lo contrario. Las zonas ricas en axones mielénicos, pero con pocos cuerpos celulares, se denominan sustancia blanca. La sustancia blanca es una zona de tractos de fibras. Las neuronas se suelen agrupar funcionalmente en capas, como en la corteza, o en grupos denominados núcleos. Hay zonas donde abundan más las dendritas y los axones, denominadas neurófilos. El tejido nervioso está aislado tanto de la sangre como de los tejidos circundantes. Los capilares están formados por un endotelio fuertemente sellado por uniones estrechas, siendo además la tasa de endocitosis muy baja cuando se compara con otros capilares. La denominada barrera hematoencefálica, esta barrera controla estrechamente el trasiego de sustancias entre la sangre y el tejido nervioso. Sistema nervioso periférico. Las neuronas pueden estar aisladas o agrupadas formando ganglios. Las prolongaciones de estas neuronas y los axones que provienen de las neuronas del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal se agrupan para formar los nervios, haces de fibras nerviosas que corren por el cuerpo hasta sus lugares de destino. Neuronas. Están especializadas en la conducción de información eléctrica gracias a variaciones en el potencial eléctrico químico que se produce en la membrana plasmática. Su morfología. Estas células se pueden dividir en tres compartimentos: el soma o cuerpo celular, donde se localiza el núcleo de la célula;
Las prolongaciones o el árbol dendrítico, principal receptor de la información de una neurona, el axón, por donde viaja la información procesada. Las neuronas y el tejido nervioso provienen del ectodermo, nuestras células neuroepiteliales y crestas neurales, por un proceso denominado neurorelación. Y aquí tenemos un esquema donde nos explican este proceso. Neurotransmisores. Las neuronas se comunican entre sí o con las células musculares gracias a la existencia de mediadores químicos denominados neurotransmisores. Esto ocurre en una de las zonas especializadas denominadas sinapsis. El neurotransmisor es liberado por la neurona presináptica a la hendidura sináptica y difunde hasta la superficie de la neurona postsináptica que posee receptores específicos para él. La unión del neurotransmisor al receptor produce un cambio en el potencial de la membrana de la neurona postsináptica. Células gliales. Las células gliales pueden dividirse por mitosis, al contrario que las neuronas, y son tan numerosas como las propias neuronas. Hay diversos tipos de células gliales. Astrocitos. Los astrocitos forman una envuelta que rodea a los vasos sanguíneos, tapizan la superficie del encéfalo y están presentes como en tercer elemento de la sinapsis. Además, proliferan en las heridas o infartos cerebrales, ocupando el lugar de las neuronas muertas. Oligodendrocitos y las células de Schwann. Los oligodendrocitos y las células de Schwann forman las vainas de mielina que rodean a los axones de las neuronas en el encéfalo y en el sistema nervioso periférico. Microglia. La microglia se relaciona con funciones de defensa frente a patógenos o lesiones nerviosas, puesto que actúan como fagocitos. Estas células no proceden del linaje celular que da lugar a las neuronas, sino que producidas en la médula ósea e invaden el tejido nervioso desde los vasos sanguíneos.